Meditemos en el texto del Evangelio de San Marcos 2, 1 al 12. Según este texto, estando Jesús en Cafarnaúm, unos hombres llegaron trayendo a un paralítico, y como no encontraron la manera de entrar al paralítico por la puerta, subieron entonces a la terraza, levantaron unas tejas y descolgaron al paralítico, poniéndolo delante de Jesús. Aunque Jesús sabe que aquellos hombres lo que buscan es la curación del paralítico, sin embargo, Jesús no lo cura inmediatamente. Lo primero que Jesús hace es perdonar los pecados al paralítico. Ya luego viene la curación física. Por ahora, enfoquemos nuestra mirada en Jesús, porque por más que haya otros personajes que cobran protagonismo en la escena, el personaje central siempre será Jesús. Aquí el centro de atención no es el paralítico, tampoco los hombres que suben a la terraza para bajar por el tejado al enfermo. Aquí el centro de atención es Jesús. Por tanto, fijemos la mirada en Jesús. Y al fijar la mirada en Jesús, ¿qué encontramos? Encontramos a Dios hecho hombre, el cual vino a perdonar el pecado. Así se entiende por qué lo primero que Jesús le dice al paralítico es: tus pecados son perdonados. Lo primero que Jesús le dice al paralítico no es: levántate y echa a andar, coge tu camilla y vete a casa. No, lo primero que le dice es: tus pecados han sido perdonados. Es que entendámoslo bien. Si bien es cierto que Jesús cura enfermos, si bien es cierto que restaura físicamente al hombre, si bien es cierto que multiplica el pan para las multitudes, más que a curar enfermos y más que a devolverle la vista a los ciegos y más que a restaurar el habla o el oído en los mudos y en los sordos, más que a resucitar muertos, Jesús vino a poner al hombre en paz con Dios, vino a perdonar el pecado del hombre. Esa es la única razón por la que Dios se hizo hombre. Es que el peor mal de la humanidad es el pecado. El peor mal de la humanidad no es el hambre, no son los reveses de fortuna, no son las destrucciones que deja un terremoto o un tsunami. El peor mal del hombre no es la enfermedad, no es la pobreza, no son las limitaciones, no es la falta de trabajo o de dinero. El peor mal del mundo y del hombre es el pecado. Es verdad que el mundo de hoy, y a veces hasta los mismos creyentes, tratamos el pecado como algo muy simple. Lo maquillamos diciendo que es un error o un desliz. No se imaginan cuántas veces a un adúltero en el confesionario se le oye decir que tuvo un desliz con una mujer, un desliz. Al que gasta el dinero de sus hijos en licor y se emborracha, se le oye decir que se le fueron las luces tomándose unas copitas de más. Al que consulta el horóscopo o adivinos, o se hace leer las cartas, o practica astrología o espiritismo, se le oye decir que tuvo una simple curiosidad. Sin embargo, para una conciencia bien formada, un adulterio no es un simple desliz, como tampoco es una mera curiosidad las prácticas de espiritismo, adivinación o prácticas parecidas. Estas conductas y todas las que son contrarias a los mandamientos
son un pecado grave de desobediencia a Dios. El hombre y el mundo hoy ven como un mal la enfermedad, ven como una tragedia los accidentes y las guerras y los desastres de la naturaleza y hasta el calentamiento global. El mundo y el hombre contemplan con impotencia las injusticias, los robos, las violaciones. Si bien es cierto que no se puede negar que son males verdaderamente dramáticos, que son males desastrosos, sin embargo, ninguno de estos males es tan dramático, es tan trágico como el pecado. El pecado es una tragedia de tal magnitud que no fue suficiente ofrecer sacrificios de corderos y carneros para que fuera perdonado. El pecado es un mal tan grande que aunque Dios hubiera mandado a todos sus ángeles, ellos no hubieran podido restaurar al hombre. El pecado es una tragedia de tal magnitud que Dios mismo tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz para rescatarnos. Finalmente, para no pasar por alto a quienes llevan al paralítico donde Jesús, quiero reconocer la fe de estos buenos amigos que nos enseñan que la fe no es pasiva, sino todo lo contrario. La fe es activa, la fe nos mueve a la acción. Así que no es correcto que ante la enfermedad, por presumir de mucha fe, esperemos curación sin acudir al médico. A eso yo no le llamo fe, a eso le llamo irresponsabilidad. Como también es una irresponsabilidad que un hombre desempleado y que presume de tener mucha fe se quede sentado en casa esperando que le resulte trabajo de la nada. Hay que ponerse en acción como aquellos buenos amigos del paralítico. A esos buenos amigos la fe los empujó a subir a la terraza, mover las tejas y descolgar cuidadosamente al paralítico hasta donde estaba Jesús. Así debe actuar la fe. Creer, sí, pero poniéndose en acción. Creer, sí, pero ir al médico, regar hojas de vida, salir aunque sea a vender confites, jugos o frutas en cualquier esquina. Hay una enorme diferencia entre la fe intelectual y la fe práctica. La fe intelectual, que es parecida a la fe de los escribas, que todo lo juzgan y todo lo critican y todo lo condenan, esa fe intelectual hace que creamos y recemos, pero a la vez estar criticando a los drogadictos, a los políticos, a la iglesia, al vecino, al compañero de trabajo. Por el contrario, la fe práctica, que es parecida a la fe de los amigos del paralítico, esa fe práctica hace que en lugar de criticar, me ponga en acción a favor de los demás. ¿Cuál es mi actitud? ¿Hago algo por mejorar el mundo que se desmorona en corrupción? ¿O me limito a criticar a mis gobernantes y a quejarme de los malos servicios en la salud, en la educación, en las vías de transporte? ¿Hago algo por la santificación de los sacerdotes y de la iglesia? ¿O me paso la vida juzgando y condenando y criticando a la iglesia? ¿Hago algo por construir mi familia o soy de los que en casa vive peleando y quejándose de todo? Si queremos contribuir en la transformación del mundo, tenemos que empezar por la transformación del corazón, como lo hizo Jesús al perdonar al paralítico sus pecados antes de curarlo.
Si queremos un mundo mejor y una iglesia más santa y una familia más unida, no puedo esperar que el mundo o la iglesia o mi familia cambien. Tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por corregir el mal que hay en mi corazón y por apartar de mí las actitudes de los escribas del Evangelio, los cuales lo más que hacían era juzgar y criticar y condenar. Es parecida a la fe de los amigos del paralítico. Esa fe práctica hace que en lugar de criticar, me ponga en acción a favor de los demás. ¿Cuál es mi actitud? ¿Hago algo por mejorar el mundo que se desmorona en corrupción? ¿O me limito a criticar a mis gobernantes y a quejarme de los malos servicios en la salud, en la educación, en las vías de transporte? ¿Hago algo por la santificación de los sacerdotes y de la iglesia? ¿O me paso la vida juzgando y condenando y criticando a la iglesia? ¿Hago algo por construir mi familia o soy de los que en casa vive peleando y quejándose de todo? Si queremos contribuir en la transformación del mundo, tenemos que empezar por la transformación del corazón, como lo hizo Jesús al perdonar al paralítico sus pecados antes de curarlo. Si queremos un mundo mejor y una iglesia más santa y una familia más unida, no puedo esperar que el mundo o la iglesia o mi familia cambien. Tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por corregir el mal que hay en mi corazón y por apartar de mí las actitudes de los escribas del Evangelio, los cuales lo más que hacían era juzgar y criticar y condenar. Lo más que hacían era juzgar y criticar y condenar.